No hemos terminado de entender si es mejor estar en un fondo de pensiones privado o pasarte a Colpensiones, que es público, y ya se prepara el gobierno para una nueva reforma al sistema pensional. ¡Qué rollo! En los próximos 20 minutos queremos contarte qué se viene con esta nueva reforma pensional. Para eso vamos a contar con la participación de José Amadeo Beltrán. Él es especialista en gerencia comercial de la Universidad de California, cuenta con una maestría en educación, es experto en soluciones pensionales y rentas vitalicias y tiene amplia experiencia en el sector asegurador. ¿Cómo está el día de hoy, Amadeo? Muy buenos días, Harold. Muchísimas gracias por este espacio y bueno, con ansias, digamos, de demostrar un poco lo que tenemos hoy en nuestro sistema pensional, de hablar un poco sobre esa pregunta que induces a este espacio, es ¿qué es mejor, quedarme en un fondo privado o pasarme al fondo público? Entonces vamos a ir desglosando y adicional esa transición que tenemos o que vamos a tener con una nueva reforma pensional. Entonces allí las personas se van a cuestionar mucho sobre diferentes situaciones que aún no están muy claras, entonces vamos a hablar de ello más adelante. Perfecto. Antes de iniciar con Amadeo, yo quiero explicar brevemente cómo funciona el sistema de pensión en Colombia actualmente. Todas las personas que laboramos en una empresa estamos afiliados a un fondo de pensiones obligatorias. Existen dos tipos de fondos. Los fondos privados, donde hay cuatro fondos que son Porvenir, Protección, Escandia y Colfondos. Y el fondo público que es Colpensiones, o lo que antes se llamaba el Instituto de Seguro Social. Tú escoges a cuál te quieres afiliar. De nuestro salario descuentan un porcentaje de los aportes, que es el 4%, y la empresa paga el 12% adicional, las tres cuartas partes. O sea que se aporta un 16%. Si eres un trabajador independiente, debes aportar al sistema sobre el 100%, o sea, el 16%, pero sobre una base del 40% de todos tus ingresos como independiente. Y si no trabajas, pues como dice la vicepresidenta Francia, de malas, porque aquí no tenemos un sistema subsidiado como en salud. O sea, es decir, no tendrás forma de pensionarte. Para pensionarte hay que cumplir dos requisitos. En las mujeres tienen que cumplir 57 años de edad y 1.300 semanas cotizadas. Y los hombres deben cumplir 62 años y 1.300 semanas cotizadas. Esto es más o menos como unos 26 años de trabajo aproximadamente. En un fondo privado de pensiones, tú tienes una cuenta que está a nombre tuyo y sabes en todo momento cuál es el valor de tus aportes y los rendimientos que te genera este fondo. Cuando cumplen los requisitos de edad y semanas cotizadas, tú puedes disfrutar de tu pensión y lo que hace el sistema es que te distribuye tus ahorros entre un promedio de vida desde que te pensionas hasta que falleces. 15, 20 años, bueno, se tiene unos estudios de eso y te distribuyen tu pensión para pagarte de manera mensual hasta que te consumas el monto total de tus ahorros. ¿Qué pasa en Colpensiones, que es el público? Aquí estás afiliado a un régimen de prima media, un RPM. Eso es como una gran bolsa en el que ingresa dinero todos los meses de las personas, pues que le están cotizando a Colpensiones. Y con eso le están pagando la pensión a las personas que ya lo están disfrutando. Cuando tú cumples los requisitos y te vas a pensionar, te hacen un promedio de cotización de los últimos 10 años y sobre eso te asignan una pensión que te pagan de manera mensual hasta que falleces. Entonces, ¿qué tanto cambia la reforma de esto, Amadeo? ¿Y qué es eso de un sistema basado en pilares? Que ahora vamos a tener un sistema solidario, semicontributivo, contributivo. ¿Cómo funciona? Bueno, frente a lo que mencionas, sí, recuerden que nosotros traíamos solamente un sistema pensional en Colombia. Luego se adopta en el gobierno en el año 2002, 2003, 2004, un nuevo sistema, que es el régimen individual, en el cual pues permite que diferentes fondos privados administren los recursos de las pensiones de los cotizantes en nuestro país. Esto viene copiado desde Chile. Entonces se adopta esto y nacen los fondos privados de pensiones y digamos que ya las personas podían decidir si estar en un régimen público o en un régimen privado. Lo mencionabas nosotros y creo que hacías un entre comillas sobre el régimen privado, que las personas tienen su capital y que tienen sus rendimientos, pero bueno, esto no es tan cierto que digamos porque aquí no hay nada garantizado. Tengamos en cuenta que en los fondos, en este caso en un fondo privado, todos ponemos.
y como lo pasó en los últimos 18 meses, donde las pensiones obligatorias, las pérdidas fueron tan altas que ni siquiera lo que cotizábamos mensualmente alcanzaba a cubrir lo que era negativo en nuestra cuenta. Es decir, personas que cotizaban sobre 3, 4 salarios mínimos mensuales en ese trimestre perdían 10, 15 millones de pesos y sus aportes fueron 1 o 2 millones de pesos en ese trimestre. Entonces, tanto para las pensiones privadas, ¿cierto? Como para los ahorros individuales dentro de ese sistema de pensiones. Y vamos acá entonces, ¿qué es lo que se busca? Con esta reforma, pues se trata de buscar una equidad, obviamente. Es importante tener en cuenta que la mayoría de recursos hoy en día los administra el fondo privado. Pero al momento de responder por las pensiones, la mayoría lo que hace es trasladarse al fondo público y el que tiene que responder a última hora es el Estado, lo que ha generado pues un déficit en el sistema pensional y no es de ahora, es de hace muchísimos años. Entonces, el gobierno es el único garante de pensión en este país. Con relación a ello, entonces, hay cosas que ya están. Por ejemplo, el pilar solidario, que hablamos del primer pilar en esta reforma, es aquellas personas que son mayores de 65 años, que residen en nuestro país durante esos 10 últimos años y que están bajo la línea de pobreza o bajo vulnerabilidad. Tengamos en cuenta que las estadísticas nos dicen que en Colombia hay más de 2.900.000 personas, adultos mayores, que no tienen una pensión. Y fuera de eso, más del 67% de ellos están bajo la línea de pobreza. Entonces, allí vienen procesos como lo que es lo del adulto mayor y otro tipo de programas, y es lo que busca ese pilar solidario, involucrar a más personas mayores de 65 años en este pilar y que reciban por lo menos un dinero, sea mensual o sea bimestral, que le permita estar por encima o igual a la línea de pobreza. Quiere decir que vamos a subir esa población y generar, digamos, una pensión, una vejez un poco más digna para esas personas. Ok. Porque estamos hablando que esas personas hoy viven de la caridad, porque si tú no tienes una fuente de recursos, no puedes laborar porque eres una persona que ya tu energía, tu capacidad no te da para ello, pues estamos en ese proceso de que alguien nos brinde ayuda en este momento. Y en este Ok. caso, Puntualizando eso que menciona, entonces este es un cambio importante que viene en la reforma y es esas personas que no pudieron cotizar al sistema de pensión y no cumplieron los requisitos para pensionarte, la idea es del sistema sacar un dinero para que ellos tengan una pensión, lo que tú dices, que tengan un valor que les permita disfrutar de una pensión, así no hayan trabajado las 1.300 semanas que dice pues el sistema, o que ya tienen la edad, tienen uno de los dos requisitos, pero no cumplen el segundo, ¿verdad? no, allí hay una diferencia. Una cosa es de pronto los que ya hayan cotizado de pronto y que vamos a hablar en el segundo pilar, que es el sistema Ah, semicontributivo. En este primer pilar solidario es personas que de una u otra manera estuvieron muy ausentes dentro de su vida laboral a ok. la cotización, a esos aportes, pero que hoy están por debajo de la línea de pobreza. Ah, ok, listo. Entonces, hablamos que la línea de pobreza, creo que el cálculo no me falla, son 247.000, si no estoy mal, o 256.000 de ingreso mensual. Entonces, digamos que esa población. Entonces, lo que busca el sistema que hoy se hace con el adulto mayor es aumentar esa cobertura. Vamos al segundo pilar semicontributivo, que es lo que estás mencionando en este momento. Es a todos los colombianos que están por encima de 65 años, y que han cotizado al sistema. En algún momento de su vida cotizaron al sistema y como lo mencionaste, necesitamos 1.300 semanas para el régimen, para una pensión. Tengamos en cuenta que una pensión no puede estar por debajo de un salario mínimo legal vigente en Colombia a hoy. Quiere decir que como mínimo una persona pensionada en Colombia se debe ganar 1.160.000 pesos. Pero, ¿qué pasa con estas personas que cotizaron en algún momento? A hoy tienen 65 años, pero cotizaron menos de 1.000 semanas.
que definitivamente no pueden seguir cotizando porque ya es muy difícil que estén laborando o que alguna empresa los acepte en la parte laboral. Entonces, estas personas van a entrar allí con este capital que tengan, sea que estén en el régimen público o que estén en el privado. Entran también aquellas personas que cotizaron con los beneficios económicos periódicos y estas personas van a recibir un beneficio, ojo, no superior al 80% de un salario mínimo legal vigente. Digamos que ese sería el tope, no superior al 80%, pero que de una u otra manera, estas personas que no iban a recibir pensión, que si estaban en el fondo público, por ejemplo, les iban a devolver, a hacer una devolución de fondos que es muy mínimo a lo que hayan aportado, una indexación muy pequeñita, o si están en el fondo privado, les van a devolver esos aportes con los rendimientos poco, nada o mucho de lo que se haya generado en su cuenta individual, pero hoy en día la volatilidad que tiene el dinero pues es muy rápida, se puede ir en varias cosas y no va a garantizar esa mesada mensual. Es más fácil garantizar $500,000 hoy en día para subsistencia durante lo que quede de nuestras vidas que no un capital muy pequeñito que al momento de hacer una inversión pues no me alcance para nada y que me vaya a generar el mismo retorno. Entonces vamos con ese segundo pilar que es para esas personas mayores de 65 años que cotizaron menos de 1,000 semanas, que no accedieron a una pensión o que aquellas personas también que están cotizando bajo los beneficios económicos periódicos y que van a recibir un beneficio económico vitalicio y que esta no va a ser superior al 80% de un salario mínimo legal. Hasta allí, digamos que vamos bien porque ese pilar semicontributivo ya lo teníamos con algunos programas, en este caso, como el de beneficios económicos periódicos. No es nada nuevo, lo que pasa es que estamos vinculando a más personas a el sistema. Eso es, digamos, el punto favorable en este caso. Ahora viene el que más ha generado polémica, el tercer pilar, que es el pilar contributivo. Nosotros como contributivo, ya lo habías mencionado, tenemos el régimen de prima media, ¿cierto? Bueno, entonces los dos. Privado o público, digámoslo para entender más rápido a quienes nos estén visualizando. Entonces, ¿qué es mejor, privado o público en este momento? Que siempre es la misma pregunta. Y yo siempre que me llegan, me dicen, Mamadeo, ¿qué es mejor para mí? Yo le digo, no te puedo decir, sería muy irresponsable. Y por eso pasó cuando llegó los fondos privados y le decían a todos los usuarios, no, aquí es mejor dicho, y se le tiraron la pensión a miles de colombianos. Personas que se iban a pensionar en un fondo público con 5 millones de pesos terminaron pasándose a un régimen individual y lo que hicieron fue que su pensión quedó en 1.500.000, 1.600.000, 1.700.000 y casos como esos muchísimos por el tema de asesoría. No podemos ser irresponsables, siempre les digo a las personas, es importante en este momento la doble asesoría tanto del régimen privado como del régimen público y también asesórese con una persona experta en el tema, porque es que de eso depende su garantía económica en el momento que más lo necesita, o sea, cuando no eres productivo. Y el día de mañana un peso hará falta y será necesario para una calidad de vida digna en nuestra vejez. Entonces, en este paso importante en este régimen contributivo, ¿qué plantea? Ya lo habías mencionado, Harold, y es que prima media nos hace un promedio del IBL, el ingreso base de cotización de los últimos 10 años, y sobre ese nos arrancamos en el 65% hasta un tope. Ahora la Corte Constitucional dijo que se tenía que tener en cuenta las semanas por encima de 1.800, siempre y cuando esto no superara el 85% del el tope máximo de cotización. Y en el fondo de ahorro individual, me dicen, Amadeo, ¿cuánto necesito tener en el fondo de ahorro individual para una pensión de un salario mínimo? A hoy casi 270 millones de pesos. Me dicen, no, pero es que yo con esa plata compro otra cosa que a mí me la den. Y yo, bueno, pues es el sistema obligatorio. Entonces, Sí. ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? La nueva reforma o el planteamiento de la nueva reforma nos dice que esas personas que están cotizando de 1 a 3 salarios mínimos, ¿cierto? De 1 a 3 salarios mínimos, van a cotizar en Colpensiones. Y las personas que ganan más de
de 3 salarios mínimos, pues cotizarán 3 salarios mínimos en el régimen de prima media, en este caso Colpensiones, y el excedente en un fondo de ahorro individual, las famosas AFP. Allí quedan muchas dudas todavía y el documento todavía no clarifica algunos elementos, y es que al momento de mi liquidación, ¿cómo se van a fusionar estos dos y cómo me los van a liquidar? Allí hay un tema que todavía debe ser más claro y que todavía no está esa fórmula donde yo diga, bueno, Harold, tú cotizaste sobre 10 salarios mínimos, 3 estaban en el régimen de prima media, se acobija bajo el sistema del fondo de Colpensiones y sobre eso entonces va a arrancar en el 65% y vamos a tener en cuenta las 1.300 semanas y vamos a tener en cuenta que por cada semana adicional vas a tener 1.5% adicional en el porcentaje para tu liquidación. ¿Qué va a pasar con el fondo de ahorro individual? ¿Cómo se va a conmutar ese dinero al sistema de Colpensiones? Exactamente. Entonces, listo, el fondo de ahorro individual te puede generar la cuenta y te puede generar unos rendimientos y algunas cosas, y tú vas a ver ese extracto y ya tienes claro cómo funciona el fondo de Colpensiones. Pero, ¿qué pasa al momento de decir las mujeres 57 años? Señores, fondos, ya cumplí mi edad, aquí está, cumplo con las semanas, cumplo con todos los requisitos, en este caso sería edad y semanas de cotización, ¿cómo me van a pensionar? Ok. Listo, bien los de Colpensiones, pero entonces, ¿qué pasa con lo que tengo en el fondo de ahorro individual? Allí hay algo que se debe generar esa fórmula mágica para que todos los colombianos tengamos claridad sobre el tema y es algo que estamos esperando también sobre esta reforma. Ahora bien, hay un debate importante que es que se baje eh, ese intervalo de 3 salarios mínimos a dos salarios mínimos en la cotización de Colpensiones y lo demás sea en un fondo de ahorro individual. Todavía esto está por decidirse. Tenemos unas situaciones en este momento políticas que están, digamos, retrasando un poco la necesidad, que hay una necesidad importante de hacer una reestructuración de nuestro sistema pensional y esto los 3 últimos gobiernos le han hecho el feo, digámoslo así, porque esta piedra en el zapato es muy difícil de acomodarla para todos y que haya una forma mágica en donde todos salgamos muy bien librados y contentos. Entonces, es necesario, el sistema necesita reestructurar, cambiar nuestro sistema, porque definitivamente así como vamos, no es viable y lo que hace es que el Estado tenga que asumir aún más un fondo de liquidaciones pensionales y que los capitales son administrados por fondos privados y que esa participación de esos dividendos, el Estado, quien es el que responde, no lo vea. Bueno, Entonces, cada vez vamos hacia abajo. Y es- por último, no sé si vas a preguntar algo. No, no, te iba a hacer la pregunta con todo lo que has mencionado y es, pues, ¿qué más hay de fondo en esa reforma pensional? Porque como tú lo mencionabas, lo que pretende ahí es ser más equitativos, pero lo que hay ahí de fondo que uno lo ve y por eso es que le está dando el plan Tortuga pues en el Congreso y es, porque eso está afectando a los grandes empresarios que son los dueños de estos fondos de pensiones. Y es decir, venga, es que de 1 a 3 salarios mínimos el dinero lo va a recibir el Estado, porque saben que el 80% de la población aquí tiene unos salarios entre 1 y 3 salarios mínimos. Entonces prácticamente le estoy quitando el manejo de la mayoría de los recursos a los fondos privados. Y sabemos, por ejemplo, pues que Porvenir pertenece al grupo Aval, que es de Luis Carlos Sarmiento, Protección pertenece al grupo Sura de Bancolombia, y obvio, la verdad es que un fondo de pensiones privado, eso es un negociazo, o sea, para estos señores que reciben dinero y hacen sus inversiones, y es que es un negociazo para estos grandes empresarios aquí en Colombia. Entonces, eso es como lo que critican, pues, y los que están en contra de esta reforma. Sí, quiere ser equitativo, dale a los que no tienen, pero entonces, mira, estás afectando a estos grandes empresarios, ¿no? Bueno, inherente al negocio individual, a cabeza de quien sea, hay algo importante. Y el gobierno es el único que garantiza la salud de la población y el retiro de la población. Ok. Aquí no vamos a hablar de otra cosa.
Entonces, vamos a ver, Carol, es como decir que tú tienes una mascota, pero entonces mandas a la mascota a comer a la casa del vecino y que regresen acá a brindarte tu compañía y, bueno, lo que te brinde emocionalmente la mascota. Ajá. Así está pasando con el dinero en este momento de las pensiones y es uno de los fondos más grandes que hay en el país. Administrar esto. Eh, Generalmente nos decían, no, es que esto permite el desarrollo social del país en infraestructura y todo. Pues la verdad, los estudios revelan todo lo contrario. Pasa como la reforma en la parte laboral. Habían quitado las horas extras, esto para mejorar la productividad, para mejorar, y cada vez somos menos productivos. Entonces, por ahí no es el tema. Que los fondos privados se encargan de hacer las obras 4G, 5G, el puente de los que se caen, de los que no se caen, de los que quedaron rizados, pero de todas maneras eso sale de la plata del contribuyente y está Exactamente. siendo financiada. Pero entonces, en una entrevista pasada de un gran dirigente, dueño de alguno de estos emporios, decía, no, es que eso nosotros lo financiamos con plata a los bancos, pero es que el banco es de mí mismo, de pasar de un bolsillo para otro. Ajá. Entonces, allí hay un tema interesante que es de discusión pública y que estos intereses privados, pues obviamente de una u otra forma están afectando el desarrollo social del país. Entonces, pero buscamos ser equitativos, que no afectemos, los fondos privados no se van a acabar, porque es necesario tener. Hay países que tienen 3 y 4 sistemas pensionales. Por ejemplo, en Francia, que cada vez tenemos un boom, y es porque tratan de unificar los sistemas y dicen, no, espera un momento, porque están quitándole las garantías al ciudadano. Y esto no puede pasar. Y acá nosotros vamos y perdemos plata y nadie responde. Y si me voy a pensionar, entonces tengo que demandar al Estado y para que a los 6, 7 u 8 meses el usuario reciba eso y tengo que volver a solicitar una reliquidación de mi pensión. Necesitamos un sistema más eficiente. Necesitamos un sistema con más claridad para el contribuyente y el usuario al final. Eso es como cuando tienes un seguro de vida, tú en una calamidad no vas a estar revisando por allá y que te pidan la historia de toda tu vida para algo que necesitas de manera inmediata. No, necesitamos algo más eficiente y que sea de claridad para el aportante en este caso. Y se me queda el último punto, que hoy lo tenemos y es que es el pilar del ahorro individual. Ok. Este va dirigido exclusivamente para esas personas del pilar número 3, para ese contributivo, que tienen más solvencia económica, ¿cierto? Y que por decisión propia, aquí no es ni obligado ni nada de eso, por decisión propia, decidan realizar esos aportes adicionales de su ingreso salarial. En una participación, esto no puede superar por normativa el 30% de su ingreso mensual. Entonces, allí hay unas preventas que eso hace que se baje sus retenciones en la fuente, entre otros aspectos, aunque ya el margen que tomó la DIAN para ello es un poco más bajo que lo teníamos antes. O sea, declaramos más impuestos sobre esos capitales. Y esto va a una bolsita allá en el fondo de ahorro individual, que va de acuerdo a cómo se maneja el mercado, si está en un fondo conservador, si no está en un fondo agresivo, o bueno, ya depende qué tanto arriesga usted su capital. Yo les digo a las personas, no arriesguen su capital, porque es que es el capital de su vejez y no jugamos ni la plata del mercado, no jugamos ni la educación de sus hijos, ni nuestra salud y mucho menos el yo mismo en versión anciano que yo tengo que mantener. En este momento tengo mi vida productiva donde estoy trabajando única y exclusivamente para mantenerme en el momento en que no lo pueda hacer. Entonces, así está destinada esta propuesta que habla del pilar solidario que ya teníamos, buscamos ampliar, de ese pilar semicontributivo de personas que cotizaron en algún momento y que van a recibir alguna mesada pensional, esta no puede ser superior al 80%, ese pilar contributivo donde son las personas que están trabajando o son independientes o prestadores de servicio que van a cotizar, lo mencionabas en este caso,
por ejemplo, los independientes sobre la base del 40%. En adelante, si es el empleado, pues si es empleado, pues el empleador cubre una parte, el empleado cubre otra y van a destinar a los dos fondos siempre y cuando sus ingresos sean superiores a 3 salarios mínimos y ese pilar de ahorro voluntario. Pero hay una característica para todos. Por donde usted vea, sea Colpensiones, una AFP, vamos a tener una brecha pensional. Nadie se va a pensionar con el 100% o en adelante de su salario con el cual hoy labora. Recuerde que cuando las personas son adultos mayores, necesitan más dinero para su movilidad, para su alimentación, para su comodidad, para su costo de vida. Vamos a ser mucho más costosos. Obviamente, ya bajan algunos costos como temas educativos de hijos, viviendas, si ya logró chulear su vivienda, pero vamos a necesitar una calidad de vida. Quiere decir que esta brecha pensional debería estar trabajando cada uno de nosotros en cubrir esa brecha pensional. Si yo me gano 10 millones de pesos y sé que lo máximo que me puedo pensionar, de acuerdo, pues pongámosle un panorama muy, muy alentador, 75%. Entonces, ¿dónde está el otro 2.500.000 que necesito? Bueno, allí ya ese pilar contributivo, ese pilar 4 de ahorro voluntario, pues le va a permitir ir cerrando esta brecha. O hay otros esquemas de pensiones voluntarias garantizadas que les va a permitir pues cubrir esas brechas pensionales y siempre es mi recomendación a todas las personas que de pronto en algún momento nos sentamos en este tema a hablar de él. Perfecto, Amadeo. Entonces, a pesar de que nos decías, pues, de que cuando la persona te pregunta, bueno, ¿qué es mejor para mí actualmente? ¿Estar en un fondo privado de pensiones o pasarme a Colpensiones o estar en Colpensiones y pasarme a un público? A pesar de que tú dices que eso, cada caso particular hay que analizarlo, pero en tu concepto y por la experiencia, las estadísticas que has visto, ¿qué es mejor o para ti qué es mejor? Estar en Colpensiones o estar en un fondo privado. Digámosle a estas personas que, listo, tenemos que hacerte tu análisis individual, pero la experiencia dice que, entonces que, Bueno, ok, entonces, esto es importante. Tengamos en cuenta que la base pensional en Colombia es un salario mínimo legal vigente. Si usted, yo cotizamos un salario mínimo legal vigente, pues es inherente si lo hago en un fondo privado o si lo hago en un fondo público, porque de allí no voy a ir más adelante. Pero ¿qué pasa con esa persona que se gana 2 salarios mínimos, pero está en un fondo privado y su ahorro individual, y yo pongo esta reglita, yo le digo, mire su extracto. Ah, no, yo tengo 110 millones. Y yo le digo, para pensionarse con un salario mínimo, necesita como 270 millones de pesos a hoy. ¿Los tiene en su fondo de ahorro individual? No. ¿Con cuánto estás cotizando? Con 2 millones de pesos. ¿Cuántos años tiene, señor? Ah, tengo 51 años. Yo digo, pilas, doble asesoría, fondo privado, fondo público y que le hagan una proyección de pensión. ¿Por qué? Si yo voy a hablar que ese dinero en los últimos 10 años va a pasar a un fondo más conservador, o sea que la rentabilidad va a ser mínima, pues no voy a llegar a 500 millones para estar casi en ese rango de 2 salarios mínimos legales vigentes o el 75-80% de él. Pero si me voy al fondo público en este caso, voy a tener otro panorama, porque allá la liquidación me va a dar un salario mínimo y de hecho no le alcanzaría ni el dinero, no le alcanzaría ni el dinero ahorrado en su fondo individual de aportes y rendimientos para un salario mínimo. Entraría lo que es la garantía mínima de pensión. Entonces, allí yo les digo a las personas, si tienen esta media que, ay, Amadeo, ¿cómo así que 200 salarios mínimos? Perdón, 270 millones. Yo le digo, es sencillo. Expectativa de vida, 20 años. Tome 240 meses por un salario mínimo legal vigente más 24 primas y te va a dar casi 270 millones de pesos. ¿Qué hace el fondo? Simplemente la administración en el tiempo. Cuando tú tomas un seguro de vida, la entidad que emite el seguro de vida dice, a que no te mueres. Pero cuando te liquidan una pensión, el fondo te dice, a que te mueres más rápido.
Claro, porque ya el capital ya queda acá y si no hay beneficiarios, y eso es otro punto que hay que ver, si tengo o no tengo beneficiarios, si tengo hijos menores, si tengo una esposa joven, entre otros, hay que mirar esos aspectos. Por eso yo siempre les digo a las personas, por favor, doble asesoría, por favor, obviamente, con tiempo. No, es que ya mañana cumplo los 52 años o cumplo los 47 años y no sé qué hacer. Pues estamos sobre el tiempo y lo que nos dice el sistema es que usted se puede trasladar de un fondo a otro 10 años antes de su edad máxima de pensión. En este caso, pues entonces hay que hacerlo. Ya después, no, es que no me asesoraron, que no me dijeron, entro a unos pleitos legales y todo ese tema, que se han visto casos que se han podido trasladar de un fondo a otro para brindar esas garantías o para restituir las garantías adquiridas, pero digamos que para evitar estos procesos, estos desgastes, estos costos, siempre es indagar con la fuente principal. Fondo privado, fondo público, las asesorías no tienen costos. Si usted quiere tiene esos dos documentos y quiere cerciorarse con otra fuente, pues por favor, atienda a una persona que tenga conocimiento del tema. Aquí recién salió la reforma pensional y es inaudito de pronto en las redes sociales. Amadeo, ¿cómo así que se van a acabar los fondos privados? ¿Cómo así? ¿Qué va a pasar con mi plata? Yo le digo, bueno, no podemos tener como fuente lo que producen en las redes sociales y mucho menos los medios de comunicación. Definitivamente los medios de comunicación tienen o ponen una línea de acuerdo a la intencionalidad que quieran contra el gobierno o para favorecer los fondos privados. Entonces, es mejor a la fuente directa y quitémonos esa ignorancia, que la ignorancia no es mala, hace parte principal de nuestro ser y es esa falta de conocimiento de algo, pero leamos, escuchamos, miremos las fuentes importantes para que cuando tome una decisión sea consciente, razonable, aterrizada y con números y que tenga una perspectiva. Porque es que nos estamos jugando nuestra vejez y nadie quiere tener una vejez sin dinero y con una mala calidad de vida. Todo lo contrario. Correcto, Amadeo. Y ya para ir concluyendo, en tu opinión, Amadeo, o sea, ¿tú cómo ves esta reforma que se está discutiendo, que se está iniciando la discusión en el Congreso ahora? ¿La ves viable? ¿Ves que se está sacando lo bueno de cada uno de estos dos regímenes, de régimen individual o el régimen de colpensiones, para sacar lo bueno y hacer como ese mix allí con, digamos, hasta 3 salarios mínimos está en colpensiones, y es más de 3 está por acá, y luego te pensionamos haciendo pues como un promedio entre los dos? ¿Será que ahí se va a mejorar eso para ser más equitativos y para que la persona alcance a recibir el máximo posible, 75-85% de su base de cotización? ¿Cómo lo ves? Bueno, tengamos en cuenta que el régimen de ahorro individual a través de las AFP, copiado desde Chile, fueron un fracaso, ¿cierto? Eso fue un boom. Tengamos en cuenta que un solo medio para pensionarse, como anteriormente, antes de 1994, lo teníamos con el Seguro Social, que pasa con pensiones, administrado por tanto público como privado. Eh, tampoco, tampoco podría ser porque es que el usuario no tiene opciones. Entonces, buscar estas dos cosas, unirlas y buscar lo mejor como lo has planteado, pues sería lo ideal. Tengamos en cuenta que el sistema de pilares no es un sistema que se está inventando hoy en Colombia. Este es un sistema que está en muchos países europeos, en Estados Unidos, en muchos países está el sistema de pilares. Y esto lo que permite es vincular más personas al sistema pensional colombiano, que tenga un respiro económico el fondo público, porque es que en este momento no lo tiene, y lo que hace es que están administrando la plata en otro lado, y cuando necesitan pagar, entonces, sí, señor Estado, encárguese usted de ese chicharrón. Entonces, vamos a trabajar sobre el tema, y es que hay que buscar la equidad, hay que buscar vincular más personas al sistema. En un sistema donde la informalidad es el 67%. Y eso es muy importante. Donde el índice de desempleo es alto, donde tasa, la tasa de pobreza
es muy alta. Entonces, este sistema podría apalancar el sacar a muchísimas personas o pasarlas ante esa línea de pobreza, ¿cierto? A algo un poco más digno. Obviamente mucha gente va a decir, no, pero es que eso no es nada. Pero yo creo que la señora, el campesino que trabajó toda la vida al sol y al agua, con el machete, el asadón, cogiendo café, cortando caña en las moliendas, que siempre estuvo en las fincas produciendo, y que hoy ya su cuerpo no le da para salir a hacer la misma oficio, pues esta persona, esos 250.000 pesos, le va a servir para algo, porque hoy no los tiene. Esa persona que hoy vemos en la calle, que toda su vida estuvo lustrando, y muchas personas van a tener, digamos, una condición diferente, y esto es importante en este pilar solidario. Esas personas que hoy les iban a devolver 20, 30, 40 millones de pesos, que por lo menos reciban algo periódico, porque es una garantía. Y no es lo mismo tener 30 millones de pesos en la cuenta hoy con 65 años que ir y tener mensualmente 400, 500.000 pesos de ingreso mensual. Perfecto. Te Y entiendo. en el pilar contributivo y solidario, y pues complementario o voluntario, pues ya digamos que son las personas que han tenido la posibilidad de tener una estructura de negocio o estar vinculados a una empresa, y que les va a permitir pues unos beneficios totalmente diferentes, y que tienen que tener unas determinaciones al momento de su mensaje pensional. Ok. Si vemos los dos pilares, solidario y contributivo, lo que busca es garantizar la dignidad del adulto mayor en nuestro país, y yo creo que nadie va a estar en contra de eso. Y el tercer pilar, el contributivo, que ya habrán algunos aspectos que tendría que ajustarse para generar esa fórmula para que todos tengamos claridad sobre el tema. Entonces, inherente al fondo en que se encuentre, no se va a perder el dinero, entramos a un régimen de transición, van a haber unas garantías de pensión en cada uno de ellos, y pues siempre la recomendación, la doble asesoría en sus dos momentos, y esperar que las normativas queden de forma pública establecidas y que nos permitan tener una claridad al momento de nuestra liquidación de pensión. Entonces, es algo que está en desarrollo, que debemos estar muy atentos a las notas que salgan oficiales, a las fuentes directas, y que pues esto nos dé un poco de tranquilidad en el día de mañana. Muchas gracias, Amadeo, por acompañarnos el día de hoy. También a las personas que se han tomado el tiempo para escucharnos acá hasta el final. Les pedimos disculpas, dijimos pues que nos íbamos a demorar 20 minutos, pero se nos alargó un poquito el video, pero obviamente vale la pena porque es un tema muy importante, que tiene muchas aristas y muchas cosas que debemos escuchar y tomarnos el tiempo de conocerlas. Por favor, diles, Amador, a nuestros seguidores dónde pueden encontrarte y los servicios que tú ofreces. Bueno, ya frente al tema, digamos que lo has mencionado, tiene muchas aristas. Esperamos que sea este espacio un espacio que les dé un poco más de tranquilidad, de claridad frente a la situación que atravesamos, de lo que es nuestro sistema pensional, y que lo que podríamos estar enfrentando el día de mañana en el tema de pensiones. Bueno, mi nombre es José Amadeo Beltrán, soy especialista en temas de procesos de pensiones, en todo lo que tiene que ver de pensiones complementarias, básicamente internacionales. Me pueden buscar en Facebook como @planpensión, y mi correo electrónico mdo5651@me, todo lo que tiene que ver con pensiones complementarias. Es decir, Amadeo, yo tengo brecha pensional, ninguno en Colombia está exento de ella, sea que sea colombiano y que resida en Colombia, o que sea colombiano y que esté en este momento en cualquier parte del mundo, pues le permitimos que desde un plan de ahorro individual garantizado permita cubrir esas brechas pensionales, sobre todo esas personas que usted lo mencionó al inicial,
independientes que cotizan sobre una base del 40%, pero si su ingreso son 10 millones de pesos, entonces su brecha pensional arranca como mínimo en 6 millones de pesos, menos el porcentaje de la liquidación de pensión. Entonces van a tener unas brechas muy grandes, pero reciben capitales y que pueden hacer un aporte individual y que garanticen desde el primer momento una pensión complementaria. Entonces, cualquier persona con cualquier nivel de ingreso lo puede hacer de acuerdo a su capacidad económica, y generalmente siempre tenemos un eslogan que todos debemos tener un 10% de nuestro ingreso bruto anual destinado para nosotros en nuestra versión de retiro. Entonces hay que de forma sistemática aportar a nuestra versión anciano. ¿Por qué? Porque es necesario y que el sistema nos va a garantizar algo mínimo, pero nuestra calidad de vida no puede ser ni la mitad ni tres cuartos, tiene que estar al 100 o más de ello. Entonces, los invito a que a través de estos canales, si de pronto alguien necesita mi número telefónico, lo puedes hacer a través de tus canales, Harold. Les agradezco, tienes mis números de Colombia, de Estados Unidos también, y que pues esto les va a permitir que saquemos un espacio, así como usted lo está haciendo conmigo en este momento, para un público en general, lo hagamos de forma personal y pues que nos permita orientar a muchas más personas en estos aspectos. Y nuevamente, Harold, te agradezco este espacio y espero que haya sido de mucho provecho para todos los que van a estar conectados a este medio. Claro que sí, Amadeo. Muchas gracias a ti por acompañarnos y ya escucharon a Amadeo. Esto es un tema que no se debe tomar a la ligera, es un tema de análisis. Cada caso es particular y deben tomarse el tiempo de hacer su análisis. Aquí en la descripción del video vamos a colocar todos los datos de contacto por si quieren una mayor asesoría. Y porfa, no olviden suscribirse y mantener en sintonía para más videos como este. Recuerden que nuestra misión aquí es transmitir el conocimiento en Holding Group Auditores y nos vemos en la próxima. Chao, chao.